Bueno, por ahí les pido a quienes no estén tomando la palabra que apaguen los micrófonos para evitar interferencias y ruidos. Les doy, bueno, mi nombre en el de Aymara de Llano y también, por supuesto, en el del Centro de Letras Hispanoamericanas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Las gracias por sumarse a esta actividad y les doy también la bienvenida y, por supuesto, las gracias enfáticamente a Noé Gitric, que se sumó a esta actividad que de alguna manera busca dar continuidad a una tradición de muy constantes viajes suyos a Mar del Plata para numerosas actividades que siempre lo tenemos en cuenta y él siempre tiene la generosidad de aceptar nuestras invitaciones. La verdad que el protocolo exigiría dar el currículum de Noé Gitric, pero yo creo que todos lo conocemos. Pero bueno, quizás haya alguien que se haya conectado desde alguna extraña latitud y bueno, por ahí podemos simplemente señalar que tiene una producción que lleva más de medio siglo, una larga trayectoria en publicaciones que se inició en 1956 con un libro de poesía y casi en paralelo con sus ensayos críticos, y a partir de 1979 aparecen también distintas novelas que completan una producción que, como ven, pasa por distintos géneros. De sus libros más recientes, pero solo los recientes, Ensayos y Estudios de Literatura Argentina, 2018, Horacio Quiroga, una obra de experiencia y riesgo, de 2018, que es una reedición de un libro de Gitric de los años 50, Una literatura en la ficción, de 2018, Siete miradas, conversaciones sobre literatura, 2018. Bueno, ven que se incrementa el número, el nombre, digamos, la lista de títulos, pero no retrocedemos en el tiempo. Es decir, que hay una producción grande y eso nos obliga o nos pone en una situación de presentar dos libros juntos, porque si no, no llegamos a presentar cada uno de los libros de Gitric, porque entre que nos ponemos de acuerdo en cómo organizar esto y demás, ya aparece otro. Entonces juntamos dos. Uno de ellos es Ensayos sencillos, que apareció en 17 Grises ediciones. El editor es el padre del bebé que vimos hace un rato, Maximiliano Crespi. Y el otro es Lógica en riesgo, ensayos heterodoxos, que hemos descubierto que es una reedición de un libro que salió en Brasil con anterioridad. En todo caso, eso nos lo podrá contar el propio Noé. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esto que venimos haciendo? Tanto yo como Aymara vamos a compartir algunas observaciones, algunas impresiones, aproximaciones a los dos libros. Hemos hecho un ejercicio de lectura como de continuum, sin establecer específicamente las diferencias entre los ensayos que están en un volumen y el otro. Los hemos leído como si fueran parte de una misma tendencia. En todo caso, quizás ahí ya queda una pregunta, que por si después Noé quiere explicar, cómo reunió los ensayos para cada uno de estos dos libros, qué criterios usó para seleccionarlos y demás. Bueno, voy entonces a compartir un comentario muy apresurado, luego Aymara va a hacer algo similar, quizás no tan apresurado, y luego vamos digamos, a no demorarnos para darle la palabra a Noé Gitric para que diga lo que tenga ganas de decir a partir de lo que tanto Aymara como yo comentemos, como lo que a él se le ocurra. Bueno, sin más preámbulos, el estilo de estos ensayos, reunidos en los volúmenes Ensayos sencillos y Lógica en riesgo, Ensayos heterodoxos, desalientan toda voluntad de condensar en algún postulado eso que suele reconocerse como lo central de una prosa de ideas, puesto que los textos se sostienen a partir de derivas que eligen como un inicio una escena, casi siempre autobiográfica, o en todo caso así presentada,
que paulatinamente va desplazándose del orden de lo anecdótico, ¿no? Sin que este adjetivo deba asumir un tenor peyorativo, pues finalmente es el disparador sin el cual tal vez la reflexión no se habría producido, o al menos no habría encontrado su forma en la escritura, hacia otras inflexiones con un grado complejo de conceptualización. El recorrido ordenado por la totalidad de ensayos que integran ambos tomos emprende simultáneamente el riesgo de fracasar en el afán totalizador como en el de sumir a la audiencia esta de Zoom en un irreversible tedio. El modo de sustraerse del mandato de orden y con este del fastidio es trazar un itinerario sin duda caprichoso por las estaciones en las que optan no detenerse y por el orden del recorrido que está orientado a partir de la noción de lectura. Eso es lo que elijo yo como eje para esta presentación, cuyos múltiples asedios acaso permitan advertir la productividad encomiable de una elaboración ensayística fiel a su más larga tradición, siempre insatisfecha con las distintas aproximaciones y respuestas dadas a ciertos problemas, que asimismo se reformulan para abrir siempre nuevos interrogantes. Por otra parte, este recorte supone una arbitrariedad mayor que se vincula con la decisión de querer aislar la lectura de la escritura, cuando ya tenemos plena conciencia de su mutua dependencia gracias a otros trabajos de Noé Gittrick, como los aparecidos en la década de 1980 en la revista SIC, o en los grados de la escritura del año 2000, por mencionar solamente algunos trabajos. Bueno, suspendo aquí las disculpas por las opciones tomadas para esta intervención y comienzo por señalar que una de las dimensiones consideradas de la lectura concierne sus aspectos físicos, que al vincular el acto de leer con el propio cuerpo, en particular a través de la mano que se desplaza por los anaqueles de... perdón, pero vi un comentario en el chat. Los anaqueles de la biblioteca. Este término, biblioteca, se dispara hacia al menos dos niveles, porque además de constituir el ámbito especial privilegiado para atesorar los materiales que se leen, su constitución, que lejos de ser un compartimento anquilosado en que cada libro encuentra su paradero definitivo, resultan constantes los reordenamientos en los que inciden exclusiones, pérdidas, revalorizaciones, redescubrimientos, ¿no? Su constitución resulta múltiple. De allí se avanza, en otros ensayos, hacia las reflexiones desplegadas en tres bibliotecas, es el título de uno de estos ensayos, las cuales distinguen una biblioteca necesaria, una biblioteca obligatoria y una voluntaria. Asimismo, la biblioteca se erige como metáfora de la literatura en el ensayo El escritor y sus sombras, donde se observan las fuerzas incluyentes y excluyentes en el campo de disputas entre quienes escriben para hacerse ver y tener lectores. El espesor se va incrementando en esta noción de biblioteca en cada regreso sobre sus posibles alcances, y eso me da la excusa para destacar de paso un gesto recurrente a lo largo de los ensayos de Gittrick, que consiste en asediar cada problema desde múltiples dimensiones que recurren a distintas vías de acceso, desde la consideración de los usos corrientes en el habla cotidiana hasta complejos sistemas conceptuales en diálogo con teorías consagradas. Como sucede, por ejemplo, con la disquisición semántica promovida por el vocablo idea, ¿no? Respecto del cual el ensayo Ideas, desde Platón, registra diferentes perspectivas, como el empleo en el ámbito de la filosofía, y también la idea como imagen inmediata, como opinión o punto de vista, o bien como metáfora. Otra posible entrada a la cuestión de la lectura se vincula con un modo particular de su ejercicio, pues es aquella lectura que da lugar a la escritura de la crítica, otro nudo productivo en numerosos ensayos, siendo absolutamente central en aquel que se llama la otra crítica, ¿no? En el que buena parte del empeño está dado en distinguir la noción de lectura de aquella de interpretación, puesto que la primera no siempre conlleva a la segunda, según este planteo, y entre cuyas aristas se destaca a la lectura como una relación y a la interpretación como un sistema, lo que a su vez abre un espectro de imbricaciones entre ambos acercamientos al texto.
También las lecturas que derivan en textos críticos convocan la atención de Hittrick, como sucede con las posibilidades abiertas por Murena, destacadas en el ensayo dedicado a Martínez Estrada. Las modulaciones de esta cuestión son diversas y pueden surgir, entre otras tendencias, destacando lecturas que han resultado estimulantes para la generación de reflexiones y escritura, como los textos que desde un enfoque, digamos, sociológico, de Norbert Elias, que entre la proliferación de textos acerca de la cuestión de la vejez, lo cual constituye es objeto de particular atención en el ensayo La balanza del saber. Y ya que estamos con otros campos del saber, uno de los ribetes de las discusiones repara agudamente en otra mirada de la cuestión de la lectura, vinculada con los efectos que buscan ser vehiculizados a través de ella, confrontando el peso de la argumentación en discursos tan disímiles como el jurídico, en el que el argumento ostenta un gran vigor, y el discurso científico, en el que su presencia se ve adelgazada. En otra estación de nuestro itinerario, y con el centenario del natalicio de Adolfo Bioy Casares y de Julio Cortázar como generador de interrogantes, encontramos que las potencialidades ofrecidas por textos literarios para dar lugar a lecturas lineales o lecturas de apertura se vuelve un posible indicio para desentrañar las implicancias de un sintagma como gran escritor, cuya resistencia ante voluntariosos afanes de definición convive en forma paradojal con un empleo de innegable frecuencia. La lectura, entendida como forma de acceso a materiales escritos, necesariamente privilegia el sentido de la vista. Así se vuelve... ¿Alguien tiene el... Ahí está, gracias. Porque me estaba escuchando a mí mismo y me doy cuenta que es una cosa espantosa. Retomo. La lectura, entendida como forma de acceso a materiales escritos, necesariamente privilegia el sentido de la vista. Así se vuelve objeto de reflexión el aspecto material de eso que se lee, se ve, con énfasis en lo distintivo de la grafía, como ocurre en Motivos de la letra, título de uno de los ensayos, que se ubica justo antes de otro titulado El grama y el vacío, ensayo que regresa sobre la gramatología de Derrida, que apuntó contra los sólidos postulados de Saussure signados por la asignación del lugar subsidiario a la lengua escrita respecto de la hablada. En sintonía con los planteos derridianos, Hittrick insiste en reconocer en la escritura más que una mera expresión. Y de paso, respecto de la grafía, pero con otra flexión, también se pueden mencionar los debates en torno a la ortografía, aludidos en el ensayo Lengua, Habla, Gramática, Aproximaciones, que trae nuevamente los nombres salientes de esa polémica más que centenaria, ¿no? Desde Gabriel García Márquez hasta Bello y Sarmiento, cuya propuesta, o sea, la de Sarmiento, de reforma ortográfica está orientada desde el punto de vista de la lectura. Para terminar este itinerario apresurado, pero sin voluntad de terminar la posibilidad de intercambiar ideas, las relaciones con la visualidad autorizan a mencionar las múltiples remisiones al ámbito de la plástica, así como, dicho sea de paso, de la música, tanto por su necesaria sustancia auditiva como por su presencia en los textos literarios, como los comentados en tríos mexicanos, cultura popular, en que se ocupa de autores como Federico Gamboa. Pero me quedo con la plástica apenas para apuntar que abre las posibilidades de reflexión, por ejemplo, respecto del caudaloso concepto de representación que Hittrick considera tanto en la literatura como en las artes plásticas, desde el Renacimiento hasta Tarsila do Amaral, y distinta es la presencia de las artes plásticas en el ensayo La soledad del mimbre, que si bien está dedicado a la escultura, y aunque surge por afán de sacarlo, ¿no? En la que surge por afán de sacar lo superfluo, ahí aparece entonces la analogía entre lo escultórico y la práctica de corrección, que como ya nos ha enseñado Hittrick, es también una forma de leer y un ejercicio que le es inherente. Bueno, esto es lo que quería compartir. Ahora, entonces, sigue, le doy la palabra a Aymara y después, bueno, seguimos. Bien, veo que el editor Jorge Nedich ha
nos ha puesto un llamadito de atención y creo que tiene razón, no lo nombramos, es el editor de BS Editores, de la editorial BS, que es quien reedita Lógica en Riesgo en Argentina. Creo que esto se debe a que tratamos de no hacer una presentación tan tradicional, en donde se dan los datos concretos de los dos libros, con las editoriales. Bueno, bien. Salvado este pequeño error, voy a pasar a leer un breve texto que, como dijo Francisco, intenta ser un disparador más que otra cuestión. Así que bueno, veremos después cómo seguimos. Lectura, escritura, corrección, reescritura, traslado, traducción. Son núcleos proliferantes que señalan una cadena incesante que me aparece al leer los ensayos de Hittrick. Se podrían alterar y enumerar en otro orden, eso en realidad no importa porque no se trata de una cadena que responda a una lógica de progresión. Estos conceptos aparecen aquí, allá, en un libro, en otro, pero se reiteran, se reescriben, se interpelan, se profundizan, se despliegan. Forman parte de un gran nudo gordiano que Hittrick va desatando desde hace años y nos permite fisgonear por donde sea, y siempre se trata de escritura, corrección, reescritura, traslado, lectura, traducción y sus derivas, hacia donde va o viene según desde donde se mire, se lea o se reescriba. No me interesa reordenarlos, quiero transparentar un repiqueteo de conceptos que incitan a percibir la incesancia, en la que hay productividad, hay proliferación, surge lo no concluido y nuevos modos de pensar la escritura, de trabajar un texto como lo que no cesa, lo que brilla, la pasión por la escritura. Noé Hittrick nos dice que la historia del arte nos hace visualizar épocas de mayor representación mimética y otras de distorsión. Sin embargo, en toda distorsión hay restos de representación. En sus ensayos también inicia algunos ensayos con una escena breve, recordando un encuentro, una conversación, un viaje, un escenario, lo que Francisco denominó escenas autobiográficas recién. Inicia narrándolo y luego provoca el giro hacia el problema que le interesa desarrollar. Esa representación nos ubica en una escena previa a la escritura, momentos anteriores al acto de escribir, en donde lo que luego será materia de la escritura se está nutriendo, está creciendo, armando, como núcleo que posteriormente podremos leer y que a primera vista no siempre tiene demasiada relación con el modo de iniciar ese texto. No me refiero solo al tema o historia, quizá eso sea lo más obvio, sino a un modo de producción, al trabajo crítico, concepto que Noé acuñó tempranamente y que conocí personalmente yo en un ensayo de 1983, Escritura y Producción y Trabajo Crítico. Mientras que los principios son atrapantes por lo anecdótico, los desarrollos suelen ser densos, con idas y vueltas entre figuras literarias, ideas filosóficas, acercamientos psicoanalíticos y muchos otros nudos proliferantes. La ubicación en una escena de escritura resulta provocativa y se me representaba mientras leía como el previo de esa mano de la que habla Noé en Lógica en Riesgo, intervienen las bibliotecas sobre las que también habla, recién las mencionó, las 3 bibliotecas las acaba de mencionar Francisco, sobre las que también escribe, y por supuesto se vincula con el saber de qué y el saber qué, conceptos que tempranamente los conocimos en un seminario en Mar del Plata, después formaron parte
de sus textos. Entonces retomo el saber qué del escritor, hasta donde llega esa memoria que la mano plasma materialmente. Las frases, escritura tentativa o simples tentativas, son autorreferencias con las que inicia ensayos sencillos, que lo ubican en un tipo discursivo breve, como con intención de algo más que no sabemos si aparecerá en los capítulos o no. Es un tipo de texto frecuente en sus ensayos. Le interesa cómo lo imprevisible de lo cotidiano puede intervenir en un diálogo, transformándolo en una verdadera conversación, por ingenioso o por surgir como ocurrencia inesperada. Leemos, cito, esa memoria de la mano es la puerta de salida de las pulsiones que alteran la intención y que junto con ellas le dan sentido a la escritura. Entre el saber y la plasmación en escritura de la mano, crece el sentido. Fin de cita. En este texto, cuando nos distrae con los materiales, en otro texto, perdón, cuando nos distrae con los materiales de la escritura, que también mencionó Francisco, nombra al mimbre, mármol, la piedra, la madera o desechos, que son materiales que utiliza la escultura. Sin embargo, va más allá de todos ellos, porque está hablando de la escritura, de la materia de la escritura, de la palabra, el secreto de la materia que nunca deja de ser misterioso. Y llega a la crítica literaria, como no podía ser de otro modo. Busca en las fisuras de la homogeneidad, desde donde surge la sutil malla de la escritura, así la llama Noé. Desde ese lugar, la crítica literaria puede empezar a hacer un trabajo semiótico. Para ello necesita de la lectura y la interpretación, pero cuando ambas se retiran discretamente, dan lugar a otro texto y surge el de la crítica. También se pregunta, ¿qué efecto producen los textos? Ante ese problema nada sencillo, Hitrig vislumbra aún más allá y se anima a definirlo como el espacio de la crítica, por lo que le surge otra pregunta. ¿Qué del texto nos permite comprender ese efecto? Las preguntas, generan otras, son provocativas y entramos así en su discurrir. Sin embargo, su discurso no es el de quien dicta soluciones, más bien el que nos reubica en ejes de cuestionamiento, en situaciones de inferencia o de autoproponernos cuestionamientos, planteos cuestionadores, o de dejarnos sentir la literatura. Me interesó cómo en estos ensayos sigue la línea desde la previa, de ahí que una conversación pueda ser una iluminación, una luz que interviene en esa previa de la escritura hasta meterse en ella, y en el más allá del producto también, por ejemplo, como entrar en una biblioteca, la necesaria, la obligatoria o la voluntaria, y haber logrado el reconocimiento como escritor. Me resultó atractivo pensar en que todas las ideas reveladoras para la civilización han partido también de las vísceras, según dice Noé, corazón, plexo, hígado, órganos en los que residen las pasiones, ya sea de quienes las formularon como de quienes las recibieron. La pasión también está intermediando en la incesancia. Hasta aquí llegué. Bien, Noé. Te esperamos a que vos nos digas lo que tengas ganas. Y después tenemos preguntas y los presentes también pueden preguntar todo lo que quieran. Para eso abrimos este espacio. Bueno, ¿en qué lío me han puesto? ¿En qué situación? En realidad podría empezar por contarles que hasta hace pocos minutos estuve enfrascado en un problema con el Banco Itaú.
que, que me estaba confundiendo la clave, que me volvía loco, es decir, y yo no había posibilidad de hacer ningún ensayo, porque cada ensayo que hacía me bloqueaba más la cuenta, es una cosa horrible. En fin, lo logré, finalmente lo logré, y entonces ahora me veo, digamos, en otra dimensión, en una dimensión que en realidad es la que me importa, es la que más me importa. Pero, pero no sé cómo hacer, porque ustedes me dijeron que iba a ser una conversación entre ustedes, más bien, y que yo podía, digamos, intervenir de alguna manera, pero en las dos exposiciones que son realmente muy atinadas y muy finas, me han puesto a mí como a ver si tengo que replicar o explicar o no sé qué hacer, ¿no? Bueno, algo así, No, ¿no? ¿cómo vas a replicar o explicar? Si No, tenías ganas de decir alguna cuestión o contarnos algo, y si no te sí, preguntamos. no. Bueno, después enseguida me preguntan, pero lo que me ha surgido ahora, en este momento, es pensar en la diferencia entre los dos libros. Las diferencias, por ejemplo, de producción, ¿no? El Lógica en Riesgo es un libro de la normalidad, por decir así. Es de un modo normal que tengo yo de trabajar, de escribir, de pensar inclusive. Y ensayos sencillos es diferente. La situación en la que escribí ensayos sencillos es mucho más dramática. Parece mucho más serena, pero en realidad es más dramática, porque es una respuesta a la sobrevivencia, es una respuesta al riesgo y una solicitud de resistencia, ¿no? Y acá hay un toque, digamos, secreto, un ritmo secreto. La palabra dramático me parece adecuada para eso, es decir, escribo como si no pasara nada, muy sencillamente, por decirlo así, también para luchar contra cierta idea que se tiene sobre la complejidad o la complicación que es propia de mi estilo de narrativo o mi estilo ensayístico de pensamiento, y me largo en pero, digamos, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque realmente me estoy situando frente a esta situación tan espantosa que se está viviendo en el mundo, ¿no? Ahí, entonces, es como, no sé, como decir, eh, en situación bélica, no tocar los tambores, sino el pífano, por decirlo así. Hay guerra, pero no estoy batiendo el tambor, sino estoy tratando de tocar una cierta melodía. La melodía de estos llamados ensayos sencillos, a los que llamo sencillos de una manera que ya tramposa, porque creo que no lo son tanto en relación con esto que Aymara señalaba entre el qué y el de qué, ¿no? Es decir, el qué son estos temas que he estado sobre los que me estoy ocupando y que son temas, digamos, sí sencillos, en el sentido de que son cuestiones más o menos que tienen una circulación conocida, ¿no? Pero el de qué es lo que vibra por atrás, es lo que implicaría una relación, sí, más de fondo con la escritura, con la literatura, o no sé qué, no sé muy bien cómo decirlo en este momento, ¿no? Mientras que Lógica en Riesgo es de mis tiempos normales, es decir, voy escribiendo ensayos, los quiero llamar ensayos, me obligan en cierto modo a llamarlos ensayos. Son textos que yo voy formulando y que lo hago no con la intención de publicarlos ya, de ubicarlos, de mostrarlos, se van acumulando. Y de pronto, digamos, se reúnen en un volumen y alguien los publica.
El que los publicó en esta instancia la primera vez es un poeta brasileño muy refinado que a su propio costo lo hizo, publicó ese libro y otro más que se titula, a ver cómo se llama el otro, bueno, les voy a decir. La lámpara diurna es este, que está en acorde con Lógica en Riesgo, y que es el libro que me publicaron en México cuando me dieron generosamente un premio justamente de la Academia Mexicana por lo que consideraban los ensayos, ¿no? Los voy haciendo, los voy depositando, y de pronto alguien dice, ¿por qué no hacemos una recopilación? Y busco las cosas que más o menos tienen una hilación, que se vinculan unas con otras, y ahí sale el libro, que después Jorge Nedich retoma con mucha generosidad, porque la edición brasileña fue realmente un gesto poético de amistad. Hizo una edición de 100 ejemplares, 100 ejemplares de los cuales me regaló 5 de cada uno, ¿no? Y el resto, vaya a saber lo que pasó, porque me parece que se debe haber disipado. 100 ejemplares no es nada para ninguna publicación. Lo retomó Jorge, que también es mi amigo, lo mismo que Maximiliano, por otro lado, y le pareció que podía ser adecuado, y puso mucho entusiasmo, mucho fervor en esto, pareció bien. Bueno, dicho esto, esto es en cuanto a la diferencia que puede haber de situación, pero supongo que lo que los recorre a los dos es común, es lo que señalaba muy bien Aymara hace un momento, ¿no? Cuestiones que regresan permanentemente, o sea, maneras de ver esta cuestión de la literatura, ¿no? Maneras de ver. Yo diría, no sé si yo mismo puedo, digamos, ser objetivo respecto de esto. Sí, puedo no ser objetivo, pero sí puedo ser obsesivo. Soy obsesivo porque, y quizás por eso limitado, o quizás por eso en cada texto se puede descubrir otros repiques de campanas, y decir, bueno, en realidad siempre está haciendo lo mismo, hablando de lo mismo a propósito de cualquier cosa. Lo que cambia es quizás el objeto de la mirada y la mirada misma, ¿no? Y en la mirada, la idea de la mirada es totalmente metafórica, ¿no? Se sabe lo que es la mirada, se sabe que hay una diferencia entre mirar y ver, pero en las sendas operaciones de la mirada, del mirar y del ver, hay muchas posibilidades, muchas diferencias, y hay un sentido posible. Pareciera que estamos dotados de una capacidad para mirar y una posibilidad de ver, pero no miramos de la misma manera todos, ni vemos de la misma manera lo que se nos ofrece ante los ojos, ¿no? Y lo que se nos ofrece ante los ojos en la literatura son objetos de sentido, y pareciera que podríamos llegar a eso, o es un largo camino para llegar a lo que podemos realmente ver, más allá de lo que se nos ofrece, que son una cantidad de capas que en realidad nos ocultan aquello que hay que ver, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí sí hay diferencias en cada uno de estos textos, de los trabajos. La misma intención, la misma palpitación, diría yo, y diferente luz, diferentes elementos que se pueden percibir, diferentes estructuras. No lo sé, la verdad es que casi me estoy obligando a hablar sobre mí mismo, y la verdad es que me aburre hablar sobre mí mismo. Es decir,
no llego a ninguna parte, ¿no? Me empiezo a empantanar. Digamos, más bien, no sé qué pasa conmigo. La verdad es que no sé qué pasa conmigo, porque explico la experiencia de docente me ha generado una cierta gimnasia. Pareciera que lo que digo es escuchado y he tenido mucha suerte en eso, pero en realidad me da la impresión de que siempre es insuficiente y que mi desafío mayor está en lo que escribo y que de pronto en aquello que veo y que me impulsa a escribir. No lo sé, es muy turbio todo esto e insatisfactorio, pero no sé si tal vez ustedes me ayuden y yo pueda precisar algunas cosas que sean más interesantes que estos balbuceos que no llegan a ser razones, como diría Martín Fierro, ¿no? Las razones de los pobres, ¿no? No sé, Noé, si no son tan balbuceos. Lo que sí te puedo decir por el tiempo que te conozco de haber venido tanto a dar seminarios a Mar del Plata y compartir tantas cuestiones, es que mientras yo iba leyendo los libros, que es real que tienen una diferencia, más allá de lo que vos explicitás en ensayos sencillos desde el principio, ¿no? De haberlos escrito en la pandemia. Más allá de eso tienen diferencias de registros, de cierta, es verdad, sencillez que no es nada sencillez. En el otro, en la lógica sin riesgo, hay como una sencillez mucho más velada, diría yo, y en el otro aparece como sencillo, pero no lo es. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando hablas de la mano y cuando hablas de la conversación, a mí me rememoraba muchas conversaciones que teníamos y de las cuales una o unas cuantas que tuvimos, no solo conmigo, sino con todo un grupo, con Elisa, con María, Coira, y ahora no me acuerdo con quién más, pero con algunas otras personas también, en la casa de Elisa, esas conversaciones, yo puedo dar fe que dieron lugar a una escritura, ¿no? De una novela de Mares del Sur. Y después también me acordé mucho de lo de las calles, la luz de las calles de Mar del Plata, que tanto describís al principio de la novela, y es algo que también es decir, esas son las previas de la escritura, que mientras yo leía lo que vos teorizás, digamos, en cierto punto en los ensayos, recordaba. ¿Qué pasó? Se paró. Recuerdo que desde que íbamos a la facultad en auto, íbamos a buscar alguna cuestión. Hay problemas con internet y Francisco está con problemas, se cayó directamente, creo que no está en este momento escuchando. No es que se fue porque no quería estar, sino que se le cortó internet. Bueno, entonces decía, mientras íbamos en el auto, vos ibas viendo la luz de las calles. Yo me acuerdo que vos veías esa amplitud que tiene Mar del Plata, que es verdad que Buenos Aires tiene una cuadrícula totalmente diferente, sobre todo en el microcentro, pero es como que vos veías esa luz y esa luz después apareció, ¿no? Entonces, lo cuento un poco como, bueno, como anécdota personal, pero también como que esas previas existieron y yo las viví de alguna manera, ¿no? Y me pareció tan interesante esta cuestión de la previa, porque en general cuando hablamos con escritores nos centramos en su escritura, lógicamente, pero esta actitud de cómo se nutre, o esta explicación en tus ensayos de cómo se nutre la previa,
que va mucho más de allá, en el tiempo, digamos, de la página en blanco. Es una cuestión que es el saber, ¿no? Ya. Ya, desde Zoom puedes comprar. No sé si querés decir algo de esto. No, sí, a medida que hablamos, que te escucho, me surge esto que puede tener algún interés, es decir, cómo surgen, cómo brotan los temas, por llamarlos de alguna manera, que van a dar lugar a un texto de este tipo o de cualquier otro tipo, pero de este tipo. Y esto puede ser de interés que les cuente, ¿no? Un amigo mío muy melómano, pero no profesionalmente melómano de casa de fin de semana, ¿no? Es decir, un lugar donde se escuchaba música y hablábamos de la música y demás. Y yo compartía ese gusto porque la selección que él tenía era muy grata, ¿no? Y un día hicimos un ejercicio. Tenía 2 reproductores de música y puso los dos exactamente al mismo tiempo, en los dos al mismo tiempo, una versión del Archiduque, del trío del Archiduque de Beethoven, de un trío famoso, Casals, Cortot y no me acuerdo quién, el tercero, y la otra de los rusos, de los grandes del trío. Ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero ya son muy conocidos, ¿no? Bueno, no me acuerdo, no importa. Sonaban las dos cosas, las dos obras, ¿no? Que el texto en el que se basaban era el mismo. Ambos Claro. tríos leían el mismo texto, pero sonaba diferente uno y otro. Y no era la cuestión de la grabación, una más antigua y otra más moderna. Había una diferencia. Entonces nos quedamos en la determinación o en la inquietud sobre la diferencia. ¿Por qué eran diferentes? ¿En qué residía la diferencia? Fíjense, los dos tríos de maestros de primer nivel, enormes, ejecutantes. Entonces ahí se me ocurrió, o pensé, que no era una cuestión de 2 sensibilidades diferentes, matizadas, ¿no? Las de un trío y las del otro trío, sino que la diferencia estaba en la ejecución. Y la ejecución era las manos que ejecutaban en los instrumentos. Entonces, la operación que me pareció detectar era que en esas manos tenían un movimiento, un giro, una energía que no era mecánica de pura ejecución, como decir, quiero agarrar esto y muevo la mano y lo agarro. Incluso en este gesto, muevo la mano y lo agarro, la mano tiene memoria, tiene la memoria de otras maneras de agarrar las cosas y en el caso de la música de ejecutar. En cada interpretación musical, las manos de los ejecutantes operaban de acuerdo con memorias incorporadas a la mano, no a la cabeza. Es decir, dije, bueno, acá hay algo muy importante en relación con las memorias, no la memoria, sino las memorias. Cada órgano del cuerpo tiene su propia memoria. Entonces eso me permitió después comprender una cantidad de cosas en relación con la escritura. Por ejemplo, ahora todos tenemos el teclado, tenemos la pantalla y entre los grafos son siempre los mismos. Pero quizás al apretar las teclas lo hacemos de manera también diferente. Como resto de lo que nos ocurre cuando antes escribíamos sobre el papel. Al escribir sobre el papel, cada uno opera con una memoria que le es personal. De ahí llegué a esta conclusión, que esto que llamamos el estilo no sería otra cosa que la memoria de la mano. Y así siguiendo con otras memorias, ¿no? Que son corporales y por lo tanto una relación
mucho más concreta entre lo simbólico y lo físico y lo corporal. Porque cuando se habla de lo corporal en la escritura, se habla siempre de representación del cuerpo, pero no de operaciones corporales en la ejecución concreta de la escritura o de lo que va a ser significante, ¿no? Bueno, eso es, digamos, una línea que me parece que es una línea, para mí, fuerte, y no declino de ella, y que no aparece en la idea de escritura derridiana, por ejemplo. No llega a eso Derrida. No, digamos, todos estos teóricos objetivizan y no incorporan la subjetivación inherente al estar en el mundo de cada sujeto en particular, que es una combinación entre esa subjetividad y la relación con lo objetivo, con lo que está afuera. Bueno, ese es un punto que me parece que recorre bastante todos los ensayos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, esto otro. Francisco mencionó en Ensayos Sencillos la cuestión de la escultura, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, ambos libros son también resultado del afecto y de la inteligencia de ambos editores. Los ensayos, digamos, los textos de los ensayos sencillos recibieron de entrada en Maximiliano un estímulo. En realidad él me estaba haciendo sentir que tenía sentido que yo hiciera esto. Es un reconocimiento que no es trivial, ¿no? No es que muchas gracias porque te arriesgaste y publicaste un libro. No, fue otra cosa, fue una cosa mucho más íntima. Y lo mismo Jorge, ¿no? Respondió, comprendió lo que había en esos textos y se jugó por esos textos. Y eso me parece muy gratificante. Lo mismo hizo el brasileño, ¿no? Sin conocerme, y se armó una relación tan bella con Francisco dos Santos, el brasileño, que enseguida me mandó me envió su poesía, me pidió que le leyera sus poemas, y que son poemas gráficos. Él va mucho más adelante que el Pope del formalismo brasileño. Ahora, Demian, ayúdame, ¿cómo se llama? Por favor. Bueno. Augusto de Campos, el concretista. Sí, Claro, sí. Haroldo de Campos. Haroldo de Campos. Haroldo ya falleció. Haroldo de Campos, sí, Haroldo de Campos. Va más allá que Haroldo de Campos. Es decir que, bueno, los estímulos, dejemos esto aparte porque me pongo sentimental y no sirve, no me lleva a ninguna parte, ¿no? Empecé a pensar, estaba en una situación, la cuento en el trabajo sobre la escultura, en Ensayos Sencillos, una cosa completamente, para mí, un desafío gracioso. Me invitaron a estar en una película, ¿no? Y junto con otra gente me disfrazaron, y en el intervalo, digamos, estábamos charlando, y uno de los participantes me decía que hacía esculturas de mimbre, en mimbre. Una cosa muy insólita, ¿no? ¿Cómo no iba a reaccionar frente a eso? Cuando la escultura es de las situaciones artísticas más aplastantes, y no es una metáfora, ¿no? Bueno, cuando paso por delante del monumento a los españoles en la Avenida Libertador, me siento muy atrapado. ¿Cómo se pudo hacer una cosa semejante, no? ¿Y cómo se pudo hacer? Se pudo hacer desbastando, quitando. Hay una especie de teoría de la escoria, ¿no? Que es eliminar lo que tapa algo, y descubre lo que ya no puede ser más eliminado, lo que era una búsqueda. La escultura es un arte maravilloso en ese sentido, pero es lo mismo que un acto de lectura. La lectura no sacrifica tanto, pero también elimina la escoria. Hay que dejar de lado para ir a lo central, ¿no?
Entonces, escribir sobre las diferentes tipos de materiales que hacen la materia, la actividad llamada escultura, es un en sí, tiene sentido para comprender algo de la escultura misma, pero tiene que ver con esa otra operación más genérica de la lectura. Hay una relación entre estas cosas. Entonces, cuando leemos, vamos dejando de lado, vamos quitando, vamos eliminando lo que consideramos la escoria. ¿Para ir a dónde? Para ir hacia un lugar que no vamos a encontrar nunca, porque eso que estamos buscando al eliminar elementos, la teoría de la cebolla, ¿no? Que es también una cosa extraordinaria que creo que estaba en Ibsen, me parece esa metáfora. Una vez la escuché hace años, décadas, ¿no? Él explicaba que si uno va eliminando las capas de la cebolla, ¿con qué se encuentra? Son puras capas la cebolla, ¿no? Es el sentido, ¿con qué se encuentra uno? Sí, dime, Elisa, querías decir algo. No, yo quería decir que me hiciste pensar en que uno saca, pero también pone, ¿no? Todo lo que uno pone cuando está leyendo, todo lo que uno pone de uno, ¿no? Pero justamente, tenés toda la razón. Al sacar, lo saca con cierto sentido. Si yo dejo de lado determinado aspecto del texto es porque le estoy haciendo desde alguna parte, desde un tener, de una capacidad de la mirada. Por eso está la relación, y ahora pasamos a otro capítulo, de la formación. Para poder ver hay que formarse, hay que crear la mirada. Ahí está el secreto de la docencia. ¿Por qué queremos que nuestros estudiantes también lean teoría y demás? No queremos que para que repitan autoridades. Queremos que mejoren la visión. Queremos operar como los oculistas, como los oftalmólogos. Queremos mejorar. Para mejorarlo hay que esforzarse. Entonces, no vamos a ver las mismas cosas o no hemos visto las mismas cosas en el mismo texto cuando estábamos realmente fascinados inicialmente y cegados por la maravilla del texto que al final de nuestro recorrido. Vamos a ver mucho más al final y lo vamos a ver mucho más naturalmente, sin que creamos que esto es una operación demasiado arriesgada, ¿no? Entonces, cada experiencia, bueno, cada uno de mis artículos, digo, sale de una experiencia particular. He visto algo y este que he visto me suscita un deseo de desarrollarlo. ¿Para qué? Para ir más allá de lo que se me ofrece. Me puedo dejar seducir por una novela, un poema, lo que sea, sí, me dejo seducir. Pero si me quedo en esa seducción, no voy mucho más allá. Y la operación llamada crítica es justamente ese ir más allá sin ninguna esperanza de llegar a alguna parte, más que a la búsqueda misma que nos está habilitando. No sé, perdónenme, ahora me excedí, porque yo no debía decir esto sobre lo que yo mismo hago, no. No sé. Nosotros te provocamos para que lo haga. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacerle algún comentario a lo mejor, porque la idea no es tampoco que Noé responda, ¿no? Es un poco volcarle nuestras experiencias. Estamos, Noé, quiero decirte que hay gente de México, hay algunos que veo de Perú, hay gente de la Argentina, más allá de Buenos Aires y Mar del Plata, veo gente de Viedma, veo gente de Formosa, bueno, hay gente de muchos lugares que todos me estuvieron siempre preguntando y muy interesados en escucharte y escuchar o estar atentos a estos nuevos libros que publicaste, ¿no? Me gustaría sí. que Maximiliano y Jorge
que fueron los primeros lectores de estos libros, dijeran algo, que vieron, porque gracias a ellos esto tiene existencia. ¿Cómo sé. no? ¿Eh? Le damos lugar a los dos, claro. Claro. ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, ¿Quién de todo, empieza? gracias chicos. ¿Empiezo yo? Que ya Sí, abrí el sí. micrófono. Sí, Bueno, sí. ante todo, gracias por las lecturas, porque la verdad yo corroboré muchas cosas con las dos lecturas, cosas que yo había percibido de manera consciente y de manera menos consciente dentro del texto que me tocó publicar. Por supuesto, yo soy un seguidor de Noé, no de la primera obra de Noé, pero casi diría, en el sentido de que tengo toda la obra y que siempre lo estoy leyendo, e incluso me comuniqué con él justamente porque estaba por escribir sobre el libro que salió en Ampersand. Sí. No recuerdo el título ahora. Fantasma del Saber. Fantasmas del saber, lo que queda de la lectura. Lo que queda de la subtítulo. lectura, ¿no? Estaba escribiendo sobre eso, incluso ahí empezó a surgir un comentario, qué sé yo, habían tenido una charla con Luis Guzmán, otro gran amigo que escribe la contratapa del libro, que también acertó en encontrar cosas que yo había percibido, pero él los puso con mucha claridad. Y la impresión de que, o sea, para mí es un honor realmente, digamos, que Noé forme parte del catálogo de una editorial tan pequeña como es, y sobre todo que hoy saben cómo se trabaja en Argentina con las pequeñas editoriales, todo a pulmón. Pero la verdad es que los textos, en cierta medida, bueno, sí, somos muchos los que estamos en esa disciplina. No, lo que digo, en cierta medida, me contaron algo más de Noé que yo no sabía. Este libro me contó por lo menos algo del orden de la experiencia histórica, de lo que estaba ocurriendo y que yo no veía. Porque, digamos, la obra de Noé, digamos, es una obra que se transforma, pero no evoluciona. Los primeros libros de Noé son el futuro, igual que el último libro de Noé es el futuro. Pensamos en el Quiroga, ¿no? Que es genial ese libro, no se puede creer, digamos. Genial. Yo quería publicar ese libro y lo había reeditado el Daniel Link en la Universidad, en Utrecht, ¿no? Me parece que fue así. Sí. Entonces yo sabía que esos textos todos tienen transformaciones, y una de esas transformaciones está habilitada en las maneras en que Noé, por ejemplo, ha leído a figuras como Sarmiento, y cómo termina recuperándolo hoy en este libro, digamos, que me parece alucinante. O Marechal mismo, ¿no? Y me parecía que es algo admirable, pero a su vez que había algo que en este libro me había dado algo más que no había dado todavía, ¿no? Digamos, yo sentí que había algo del orden de lo vital que no estaba, que no tocaba, digamos, la capacidad de intelección o la agudeza con la que enfoca los problemas Noé, sino que estaba marcado por una cuestión que ustedes marcaron. Una de ellas es que comenzaba con pequeños incidentes de la vida cotidiana y de ahí se retrotraía a sumergirse, digamos, en la reflexión sobre la literatura o sobre cuestiones aledañas a la literatura. Y me parece que había algo del orden del tramitar esa época histórica que estaba dada en el temperamento, en el tono del libro. Y que yo, cuando Noé me dijo que tenía algo escrito y que quería mandármelo, yo no sabía lo que me iba a encontrar, pero dije, claro, yo estaba pensando así y me negaba a escribir así. Y la única manera de transformar una experiencia en realidad es extraerlo de lo que perece, ¿no? Es el ex de lo que perece. Noé hizo algo con ese momento histórico, lo hizo pasar por su propia escritura para poder recuperarse y salir. Entonces yo casi digo que es un aprendizaje que me dio más que incluso, o una cosa totalmente distinta de lo que me dio toda su obra, que he leído de cabo a rabo, e incluso releí para confrontar algunas ideas que planteaba, y claramente Noé encuentra más cosas en los mismos fragmentos citados, encuentra más cosas todo el tiempo, digamos, es un minero de primera ola. Entonces, nada, las devoluciones de ustedes me parece que en cierta medida acogieron ese golpe que nos dio y esa lección que nos está dando Noé con al menos este libro. Por supuesto, el otro es una gran recuperación que yo ya había leído en su versión mexicana, una versión aquí acotada mexicana, porque soy un súper fan de Noé. Pero la verdad es que también tiene una actualidad increíble esa reedición. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay que reeditar todo, Noé. Y hay muchas cosas todavía para rehacer.
un libro que con el que yo estoy fascinado y que Noé está reescribiendo todos los días cada vez que habla, porque así nos enseñó a pensar, ¿no? Hablando, comunicando, exponiendo la exploración que hacemos todo el tiempo cuando leemos, es Los grados de la escritura, que salió en esa viejita edición de Manantial, y él la está reformulando todo el tiempo y está agregando cosas que él mismo sabe son huecos en ese texto. Así que espero que pronto de alguna manera eso se transforme. Bueno, nada, le doy el paso a Jorge para que diga lo suyo. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con Noé me une un vínculo afectivo en primer lugar, y también soy lector de Noé y he editado una novela antes que se llama Terminal, y ahora este libro, que llegó de manera muy contundente y lo publicamos rápidamente porque él me lo dio para leer como una consulta más de las que suele hacer Noé con sus amigos, y yo lo comencé a editar y lo editamos rapidísimo, en un mes y días el libro ya estaba en la calle. Y lo que más me gustó de estos 15 ensayos de lógica en riesgo es justamente la incesancia de la que habla Noé. Es comparado con su propia incesancia. Recién leían todo lo que había publicado Noé en el 2018, y seguramente hay más. Y eso es un problema a veces para los editores, porque Noé suele sacar 8 o 9 libros en un año, ¿y cómo hacemos para venderlos si tenemos tantos libros en un mismo año? Y ahí es donde lo quiero agarrar el cogote a Noé. Noé, afloja un poco, da un espacio entre un libro y otro, pero bueno, es parte de la maravilla de Noé, ¿no? De la gran producción. Por ahí uno, cuando escribe, pierde cuentos y novelas de manera miserable. No es el caso de Noé. Noé crea cosas permanentemente. Yo creo que debe andar cerca del libro número 100. Por eso ya no pone más nada en el currículum. Claro, uno cuando lee algo lo censura, ¿no? Porque hace un recorte de esa lectura y va por donde el presupuesto le permite. No es fan de eso. Ese presupuesto que uno modestamente tiene se ve enriquecido, uno ve que se abren otros caminos, otras posibilidades, y en estos 15 ensayos lo hace de manera... dejando de lado ese rulo académico, ¿no? Que a veces complica al mismo académico, que el recurso del recurso, de la vuelta y de la vuelta, que no está acá, por suerte, y que se leen de un tirón. Eso es lo que me gustó mucho de Lógica en Riesgo, y por eso lo sacamos rápidamente, porque no había nada que hacer, no había otra cosa que publicarlo, ya estaba el libro hecho. Enseguida encontramos todo. Y cuando le dije a Noé que le llevaba los libros a su casa, me dice, ¿cómo me lleva los libros a mi casa? Él estaba de algún modo esperando una devolución o un proceso más largo, seguramente. Y por suerte el libro está funcionando. Y hicimos un anuncio en una radio con el libro de Noé, y le hice escuchar el audio y le leí las 25 palabras que nos permiten el aviso, y bueno, nos reímos también de esa publicidad. Que está buena, pero nos reímos de esa cosa de poner un libro en la radio para ver si Noé se convierte en un pop de la literatura. Bueno, yo estoy feliz de tener a Noé en mi catálogo como a otros autores, y bueno, es una felicidad enorme siempre escucharlo. Es una persona de la que uno siempre aprende,
y siempre está activo. Y lo que más, repito para cerrar, lo que más me sorprende de Noé es que siempre está con muchas cosas. Está escribiendo ficción, está escribiendo notas, está leyendo o editando, o está en el instituto, siempre tiene una gran producción, una gran vitalidad, y eso es realmente maravilloso, ¿no? Ver a Noé activo, a mí me ayuda mucho y me ayuda a reprocharme también, ¿no? Cómo es que no puedo seguir el tranco, aunque sea en un 10%. Noé, te mando un abrazo y bueno. Gracias. Digamos. Gracias, Jorge. Ahora, bueno, el narcisismo es como un fantasma muy amable que a uno lo acompaña, ¿no? Que está junto a él, junto a uno mismo, y bueno, y de repente tiene alguna exigencia. Bueno, en este caso, dos cositas que quería apuntar como experiencias, ¿no? Tal vez se pueda sacar alguna conclusión de eso. Como muchos de ustedes, ¿no? Yo veo la televisión, veo programas de televisión, y sobre todo esta proliferación de cosas de policiales, ¿no? Los policiales un poco por todos lados, que además, digamos, desde el punto de vista de la producción cinematográfica, son buenísimos. Es decir, los recursos que se emplean, las estructuras son siempre las mismas, obviamente, ¿no? No hay novedad. La psicología sigue siendo reproducida tal cual, ¿no? Pero la producción orgánica es una cosa increíble, ¿no? La parafernalia, etc. Pues yo veo obsesivamente, porque es una ceremonia dominical con Tununa, vemos a el Montalbano, ¿no? Que ustedes deben ver también, ¿no? Totalmente, Sí. soy fan de Montalbano. Claro, es muy bueno, ¿no? Pero ¿qué me pasó? Hay una escena, esto lo escribí en unas notas que estoy publicando, que se llaman Silbidos de un vago, ¿no? Que son notas dispersas así de observaciones, ¿no? Hay una situación de una especie de, digamos, de homeless, un hombre que aparece en la puerta de la casa de Montalbano, ¿no? Él lo protege, lo descubre, lo ve, lo protege, lo invita a tomar un café. Perdónenme, alguien está tocando un timbre. Un segundo, no se vaya. ¿Quién es? ¿Cómo? No entiendo. Eso sí, es maravilloso, ¿eh? Estoy en una maravilla. Ahí está tú. Allá. Entonces lo protege a este homeless, le da un café, lo hace bañarse, etcétera, y el hombre queda muy contento, muy satisfecho, porque no encontraba sino una respuesta más o menos convencional de qué hace acá un vago que está durmiendo en la puerta de mi casa. Pero él se va este hombre, recibe a su novia y le cuenta la historia, y la novia, sin decir nada, va a una especie de armario y saca ropa en buen estado y sin decir una palabra, y él le pregunta qué quiere hacer y dice, le voy a llevar la ropa, le voy a llevar estas camisas porque seguro que no las tiene. Pero ¿cómo? ¿Llevarle camisas? ¿Por qué? No, sí. ¿Y por qué? Y porque seguramente a él le van a venir bien. Miren la explicación. Una explicación tan femenina, tan extraordinariamente clara. A él le va a venir bien, tiene sentido que le lleve la ropa. Entonces, yo me quedé con esto, ¿no? ¿Y qué me surgió de esto? Me surgió que, digamos, dar lo que se tiene por oposición a no querer dar lo que se tiene. Y entonces ya enseguida la cosa pasa a otro campo.
ya está el problema más que político, económico. Ya está, tiene relación con otras cosas, pero ¿y por qué aparece de esa manera? Y por qué, digamos, el autor de esta idea es evidentemente que es una especie de comunista. Es un comunista, pero no está proclamando el comunismo. Está situando la cosa en el terreno de dar lo que se tiene y sobre todo, ¿no?, en términos un poco más radicales, dar lo que no se tiene. Dar lo que se tiene puede ser un hecho material, dar lo que no se tiene es un hecho, digamos, espiritual, por decirlo así. Es el amor. Es decir, que en ese pequeño episodio de una serie televisiva que es vista por todo el mundo y que tiene un gran éxito y que es muy simpática, tiene también estos elementos. Entonces yo los rescato, no para hacer un elogio, una crítica de un episodio televisivo, sino para desarrollar esta idea que me parece que hay que ponerla sobre el papel. Porque el problema básico de nuestro mundo y de la cultura burguesa en la que estamos es ese, dar o no dar. Dar o no dar, es el tema político por excelencia, ¿o no? ¿O me equivoco? Por ahí pasa todo, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa... No, entiendo que ella le da la ropa de él. De él, claro. Claro. Bueno, mismo. ahí coincido que es político, ¿no? Porque Claro. le da lo del otro. Exactamente. Bueno, el Estado también da lo que no es de él. Cuando mejora las jubilaciones, cuando considera... y no da lo que tiene cuando tiene un plan, digamos, lo que se llama neoliberalismo, ¿no? Algo así. No quiero dar lo que tengo, porque lo que tengo es mío, ¿no? Bueno, hay algo ahí. No digo que sea perfecto lo que yo estoy razonando, pero es una punta que me permite ver las cosas de otro modo. Eso por un lado. Y por otro lado está la narración, el gesto narrativo. Es decir, uno cuenta, todos contamos cosas. El contar es el gesto educativo básico. Se le cuentan cuentos a los niños desde que son chiquitos. Y los niños, curiosamente, comprenden ese gesto, tanto que piden que se les siga contando. Y el contar sigue. Entonces, la narración, lo que llamamos las narraciones, descansan sobre esa necesidad de contar. Por eso podemos pensar, por ejemplo, que en una época como esta, en que estamos con la cabeza y el corazón puestos en otra parte, porque todos pensamos que estamos sobreviviendo, que por ahí nos toca la parca y entonces ya todo se acaba y demás, sigue teniendo sentido escribir una novela y leer una novela y leer un poema, porque ese contar que implica ese gesto nos restituye a algo básico, aunque socialmente esté oscurecido por las circunstancias. Entonces, el narrar se traduce a toda gestión escrituraria. Lo que llamamos, Jorge hablaba de lo académico, de la idea del académico. Probablemente lo que él entienda por académico es una supresión de la narración. Es una disposición, pero no es una entrega por la narración. Lo que yo trato permanentemente en todas las cosas es de contar lo que estoy pensando, es de narrarlo, es de convertir todo en narración, no lo que llaman ficción, que es un concepto transaccional muy limitado, de género. No es eso. El hecho literario básico atraviesa los géneros con que es visto, atraviesa lo evidente. Fíjense, ya empiezo a embalarme y a decir cosas. Yo escribí un libro que se llama Los dos ejes de la cruz, que es un análisis muy semiótico, por llamarlo de alguna manera,
de los escritos de Colón. Bueno, sale el libro publicado por la Universidad de Puebla en México, y hay una gran librería en México que era la Gandhi, ¿no? Bueno, y de repente todavía yo tenía eso que, digamos, de joven autor va a la librería a ver si está su libro, si se vende, si no se vende, esa tontería en la que todos caemos. Bueno, y pregunto por el libro. Y no estaba al alcance de la mano. Y el hombre lo busca y lo encuentra en la parte de religión. Claro. Entre los libros de religión. Y digo, ¿pero qué hace acá este libro? No tiene nada que ver. Él agarró, lo clasificó por lo inmediato. Apenas leyó el título, ni siquiera el subtítulo. Había una cruz, agarró por el lado de la cruz, ¿no? Es decir que la narración trasciende todas estas categorías y son como andariveles por las que se desliza la mano que va a escribir eso que el pensamiento le pide, o que las circunstancias, a lo que lo llevan las circunstancias, aquello que la mirada le proporciona. Y bueno, y entonces ahí viene un concepto que es el de seducción. La narración quiere ser seductora. ¿Y por qué no puede ser seductora hablando de un texto? Solamente puede ser seductora si habla del desastroso porvenir, del desastroso destino de una pareja que sufrió y que él era un cretino y demás. No es eso solamente la seducción. La seducción está en el orden verbal, ¿no? Que está atrapando eso y que genera este movimiento de contar, que suscita, digamos, todas las energías receptivas de los demás. Bueno, ya estoy diciendo macanas, no me escuchen, ya basta. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. A mí me gustaría hacer un comentario más sobre este punto justo que marcó ahora Noé, que él habla del orden de la narración, y es cierto, digamos, en algunos textos puede ser que aparezca, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, la experiencia histórica que significó la cuarentena para muchos de nosotros, que quizá no éramos muy recorredores de ciudad, pero sí saber que no la podemos recorrer marcó para nosotros algún tipo de experiencia distinta, está dada. Además que en el prólogo Noé hace la mención específica del momento histórico en el que se escriben esos textos, está en una dimensión de la propia escritura, no está contado eso, pero hay un tono, una sintaxis, una elección lexical, y diría un humor, digamos, en melancólico, si ustedes quieren, en la manera de recuperar y recuperarse en lecturas previas, que me parecía que tenía que ver con un momento de, bueno, no puedo salir, aunque no pueda salir, digamos, me reconstituyo sobre lo que creo que soy. Y me parece que hay algo ahí muy, pero muy importante que ocurre en el nivel de la escritura, digamos, que no ocurre en el nivel del relato, de la narración, ¿se entiende? Sino en el régimen con el cual los relatos se construyen. Eso me parece alucinante, Noé, te felicito, y ahí aprendí algo que no creía que estuviese nunca, y mucho menos en el género ensayo. Gracias. Coincido totalmente con lo que dijo Maximiliano. Bueno, ¿algún otro comentario? No se queden con nada. María, vos, María Coira, ¿querías decir algo o me pareció a mí? Yo quería agregar algo mientras se prepara Sí. María. No? Retomo también lo de contar, y lo de contar literalmente, ¿no? Como contar un cuento, como contar una historia, la literatura aquella primera. Me parece que ese sabor en algunos textos de Noé lo he encontrado. Hay una novela que publicó ahora Interzona, Noé, yo estoy peor que vos con la memoria, que yo leí, que es maravillosa. La vuelta incompleta. La vuelta incompleta. Es maravillosa esa novela, y ahí también hay un tratamiento del lenguaje. Cuando yo a veces digo,
de escritura académica, me refiero a cierta receta escritural que tiene la academia y con la cual hace novela, ensayos, poesías, cuentos, y ha creado un propio subgénero, ¿no? que es la literatura académica, que a mi modo de ver dista de la literatura hecha en casa, digamos. Y creo que Noé ha mostrado en estas dos novelas en estos dos libros que acabo de nombrar, que él puede entrar y salir, y esa ductilidad que tiene él para ser un académico de fuste y para dejar de serlo y ser un contador de historias también, ¿no? Aunque esté haciendo ensayos. Esa mano que va sobre la escultura y que va recordando cosas y que va construyendo, y que se maneja sola y que es tan recurrente en la dialéctica de Noé, me parece que tiene ese gesto poético y ese encanto propio del contar. Y por ahí creo que va la cosa donde, digamos, deja la parte académica para entrar en otro terreno que tampoco está tan alejado de lo académico, sino que aborda otros matices y otros reinos, y no solo el académico. Bueno, yo también lo dejo por acá porque me voy a enredar y me voy a caer. Gracias, Noé. Bueno, ¿algo más? Si no, nos vamos despidiendo. ¿Ah? Sí. Bien, oíme, estoy en un Zoom. ¿Te llamo en un minuto? No lo dejan tranquilo, ¿no? No. Hola. No, pero Hola, es maravilloso todas las cosas que podemos hacer ahora por las redes. Es increíble. Sí. María. Chau. Hola, ¿no me escuchan? Sí, María, te escuchamos. Sí. Sí, estábamos esperando que Noé terminara de hablar con otra gente. Ya terminé rápidamente. Bueno. María, que te escuchamos. María, sí. ¿Qué tal? No, yo quería decir dos pequeñas cosas o reflexiones o como las quieran llamar. Esa capacidad o esa constatación acerca de que Noé siempre está escribiendo varias cosas al mismo tiempo, que desde cierto punto de vista podríamos decir que corresponderían a diferentes géneros, se entiende porque hay como una corriente profunda, si me permiten esta metáfora espacial, que recorre la poesía, recorre los textos ensayísticos, recorre las novelas, y es esa pulsión a contar, ¿no? Esa pulsión a narrar. En las novelas aparecen de algún modo sus teorías académicas. En Citas de un día, por ejemplo, por nombrar un solo ejemplo, es decir, esta sustracción permanente que habla de lo que él nombraba hace un rato, ¿no? Sacar las capas de la cebolla, y qué es lo que sucede con eso. Hay esa pulsión a narrar y a reflexionar a esa necesidad de ir más allá, aun cuando no se llegue a ningún destino, o a ningún destino fijo, o a ningún destino terminal, digamos, ¿no? Usando una imagen que me viene a la cabeza, es un despliegue del deseo. Es decir, ahí hay un deseo permanentemente operando. Es decir, yo no creo que
el hecho de que una persona sea prolífica sea un bien en sí mismo o algo para elogiar en sí mismo. Pero en este caso sí es esa pulsión a la narración, esa pulsión a escarbar, a ir más allá, aún sabiendo que por ahí no se llega a ningún lugar definitivo o a ninguna certeza. Y la cuestión de dar, que sería objeto ya de otra reunión por Zoom, de igual tiempo que esta o más, pero recordemos la mirada sobre el amor simbólico, ¿no? Psicoanalítica, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Bueno, siempre es un placer leer, hablar, estar con Noé, y gracias a Aymara y a Francisco por haber organizado esto. Gracias, María. Bueno, no sé si alguien, yo pido disculpas porque me ausenté buena parte de la reunión por problemas técnicos, pero bueno, quiero saber si hay alguien que quiera agregar algo, hacer algún comentario más. Y si no es así, le reiteramos el agradecimiento a Noé por haberse sumado a esta conversación, y les agradezco también a todos y todas quienes nos acompañaron. Y bueno, esperemos que haya otros libros que nos den otras excusas para seguir reuniéndonos por este medio y quizás presencial en un tiempo no tan lejano. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, Noé. Muchas Encantada de gracias, haberte Noé. visto, Noé. Muy bien, muy. Muchas gracias. No. Salvo mis intervenciones, todo fue perfecto. Bueno, Gracias, Francisco. Un beso grande. Gracias, Aymara, por Un las beso. lecturas. Muchas Gracias. gracias. Gracias, cariño. Muy bueno. No debemos privar de vernos, es muy importante. No. Claro que no, claro que no. Sí. En Seguir fin. viéndonos. Bien. Bueno, Noé, hacele Sí. caso a Jorge, no publiques tan seguido, pero sí mandanos los libros a los editores, que los queremos tener, por cualquier cosa. Después nosotros nos ordenamos para publicarlo. Sí. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias. Chao. Sido- Gracias, Noé. Chao. Gracias a todos por estar acá. Chao. Gracias. Cierro directamente. Sí. Sí. Hola, Gaby. Ahora que ya quedamos en familia, te saludo. Hola, Gaby. Está silenciada. Ahora sí, ahí puse el audio, ahora lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy andás? bueno. Fran, Bueno, chicos, a ver, cuando podamos.